misa, Caro, que siempre estás ahí, presente. Estaría bueno que participaran también y para ver qué significa para ustedes la Navidad, cómo lo viven, cómo lo experimentan, qué significa en el fondo de su corazón, ¿no? Sería lindo que nos comentaran. Y bueno, ya que haces la pregunta, Claudio, podés contar vos, a ver, ¿qué es para vos la Navidad? A ver, ¿cómo vivís vos este misterio? Juro que no ensayamos, no es un que además como teólogo, me imagino que tus estudios de teología alimentan tu espiritualidad, no solamente tu intelecto, ¿no? Y yo le pido a Dios que así sea, ¿no? Y cada vez más quisiera acercar ambas cosas. Y la Navidad para mí y cada vez más significa algo que yo en su momento, ese libro, El Dios Desconcertante, para mí una de las cosas más desconcertantes es la Navidad. Y creo que nos tendríamos que desinstalar un poco, desacostumbrar a lo que es poner piloto automático, que los regalos, la celebración de la reunión en familia, que está muy bueno, pero en el fondo, ¿qué es la Navidad, no? Y cómo de alguna manera pone en crisis lo que es lo que entendemos por alguien que es todopoderoso. ¿Cómo entendemos nosotros el poder, no? Nosotros muchas veces entendemos el poder como la capacidad de manipular o psicopatear al otro, tratar de influirlo moralmente. O sea, cuanto más poder tenemos, a veces queremos, me incluyo, ¿no? Queremos medio como manipular al otro, hacer lo que nosotros, no ya a nivel lo que podemos decir las grandes, el Estado, las dictaduras, no, pensemos en nosotros mismos. ¿Cómo nos manejamos respecto del otro cuando tenemos cierto poder sobre él? Y aquí es donde me gustaría detenerme un poquito para invitarlos a pensar lo que significa la Navidad, ¿no? La lección que nos está dando Dios, fíjense esto, Dios Hijo, sabemos por el dogma de Trinidad, es perfectamente feliz junto con el Padre en el Espíritu. Se aman perfectamente y ese amor es tan grande que es el mismo Espíritu Santo. Es un amor perfecto, infinito. Ese Dios, Hijo, no consideró, como dice en la carta a los Filipenses, eso como algo que tenía que guardar celosamente para Él. Se hizo carne, ¿qué quiere decir? Se hizo debilidad. ¿Y cómo ejerció Dios Todopoderoso ese poder? Como dice el Papa Francisco, el verdadero poder es el servicio. Lo ejerció haciéndose débil, haciéndose humilde, naciendo en un pesebre, muy posiblemente llorando, con necesidades, la Virgen María que tuvo que alimentarlo, que fue creciendo con ella en sabiduría, en estatura. Se hizo débil, se hizo dependiente, y eso, por supuesto, después lo celebramos, termina en la cruz. A tal punto se entregó. Pero ¿qué es lo que celebramos ahora en la encarnación y ahora en el nacimiento, ¿no? Ese Dios que siendo infinitamente feliz, que siendo infinitamente dichoso, que no nos necesitaba ni para crearnos, ni para redimirnos. O sea, crearnos no teníamos ningún derecho, porque lo que no existe no tiene derecho. Nos creó porque ama y no necesitaba crearnos, porque ya era feliz. Bueno, a mí esto que vos decís me gusta, me lo han escuchado muchas veces en las misas, ¿no? En las misas de Navidad, pero me hace pensar en esa expresión, ¿no? Este está loco de amor, ¿no? Cuando uno dice que alguien está loco de amor, no lo dice porque esté mal de la cabeza, ¿no? O desvaríe, sino que la expresión loco de amor es la expresión de pensar que alguien ama tanto que las cosas que hace por aquel que ama son tan impresionantes, desconcertantes, usando la palabra que le gusta tanto a Claudio, que hasta parece loco, ¿no? Y en el caso de Dios, la gran locura de amor, ¿no? Pero parece una locura, es que siendo Dios es hecho hombre. Y sobre todo lo pienso, a mí me impresiona mucho, y esto también ustedes me lo escucharon, sobre todo los que vienen a misa acá a la parroquia, algunas veces,
A mí me impresiona mucho el pensar en los tamaños, ¿no? En los tamaños de lo que significa el ser humano en su tamaño, en el contexto de toda la creación, ¿no? Nosotros nos sentimos, cuando decimos, uy, esta persona es muy alta, o esta persona es muy grandota, y si nos ponemos a pensar lo que somos, en realidad no somos ni altos ni grandotes, somos todos chiquititos en medio del universo, ¿no? Solamente en nuestro planeta somos ínfimos, que tan ínfimos que no es posible vernos, simplemente si uno mira el globo terráqueo, no es posible ni siquiera ver nuestras ciudades, ¿no? Pensamos que el edificio más grande del mundo, puede ser el edificio más grande del mundo, pero vos ves un mapa de la ciudad donde está el edificio más grande del mundo y no lo encontrás, salvo que te digan dónde está. Somos muy chiquitos. Y siendo tan chiquitos, Dios se hizo chiquito en el pesebre, y en ese acto de hacerse chiquito, Él muestra la grandeza de su amor, hasta dónde llega su amor, lo grande, lo inmenso que somos. Por eso a mí me gusta insistir con esta expresión, es una locura de amor lo que Dios tiene por nosotros. Hasta el disparate, ¿no? Es disparatado el amor de Dios para con nosotros. Pero es así, es así. Y yo creo que en ese amor es donde nosotros tenemos que concentrar nuestra mirada en esta noche, ¿no? Y saber que no hay cosa más linda que sentirse tan querido. Por eso justamente yo estaba hablando de dos grandes gestos de amor incomprensibles de Dios. Por un lado, crearnos cuando no teníamos mérito porque no existíamos. Quiso que nosotros, ahí donde no existía nada, y podía haber sido Él infinitamente feliz, Padre, Hijo en el Espíritu, por la eternidad. Quiso crearnos para compartir ese amor. No teníamos nada que mostrar ante Dios porque no existíamos. Quiso crearnos, pero no solamente eso, no contento con eso, además, por el pecado, estábamos absolutamente imposibilitados de darnos a nosotros mismos la redención, porque el hombre no puede autorredimirse, eso ya lo sabemos, todos nos lo dan, las experiencias históricas nos lo dicen, y sin embargo, ese Dios que es infinito, no solamente quiso crearnos, sino que siendo Dios Hijo infinitamente dichoso, quiso aventurarse en la noche, en la contingencia, en la pobreza, en el peligro, para nacer de una virgen en ese pesebre. Y yo creo que esto nos tiene que también enseñar a nosotros cómo quiere ejercer Dios la omnipotencia. Dios no quiere ejercer la omnipotencia como nosotros, que no somos omnipotentes, pero cuando tenemos un gramo de poder, muchas veces queremos manipular al otro. Dios quiere ejercer su omnipotencia en el servicio, dándose a los demás. En vez de poseer. ¿Por qué? Porque es omnipotente. Solamente un Dios omnipotente puede darse el lujo, entre comillas, de correr el riesgo de aventurarse en la noche, de ser rechazado. Nosotros, ¿por qué queremos manipular a los demás? Porque somos inseguros. Porque queremos, porque si no ejerceríamos el poder como servicio. Dios, al ser omnipotente, es el único que se puede dar el lujo, entre comillas, de correr el riesgo. Y de hecho, Dios Hijo termina en la cruz y, por supuesto, después en la Pascua, ¿no? Hay algunos saludos acá que no me gustaría pasarlos por alto. Se conectó José, Sustercico. Hola Pancho, ¿cómo estás? Carmela que saluda a todos. Gonzalo también, se conectó Yolanda, hola Yoyo, Ilva, Carlitos Veros, hoy no puede estar acá. Que se mejore. César también, hola César, ¿cómo estás? Tuvimos de campamento el otro día con César y los jóvenes, acá de la parroquia. Andrea, ¿cómo estás? También conectada, hola Vero Ratzinger, saluda, feliz y bendecida Navidad, Padre Jorge y comunidad. Sofi pregunta si se escucha. ¿Se escucha bien?
Sí, Ilva puso que no escucha. ¿Quién? Ilva. Oh. Así que Subí no el sé. volumen, Ilva, por las dudas. A ver, el resto se escucha bien, ¿no? Porque si es una cuestión nuestra o de Ilva. Sería bueno que nos dijeran, ¿no? Hola Paola, ¿cómo estás? También se conectó Paola, Mari, Gabriela, ¿cómo estás Gabriela? Bueno, qué lindo. Hermosa y bendecida Nochebuena y feliz Navidad, Padre Jorge y todos los que están conectados, dice Dora. Bueno, es muy lindo también tratar de imaginarnos el momento, ¿no? Del nacimiento. Ahí, Claudio, vos decías lo de solamente alguien que es tan omnipotente, tan poderoso, puede tomar la decisión de hacerse chiquito, ¿no? Porque el que es débil quiere siempre ser fuerte por miedo, ¿no? Y es hermoso pensar en el momento del nacimiento. El nacimiento siempre es algo que el nacimiento, es decir, el pesebre, la imagen, la figura, es algo que siempre conmueve. Muchas veces vuelvo una vez más a aquel momento en donde pude estar en el pesebre, pude ver, conocer el lugar del pesebre cuando estuvimos en Tierra Santa, y es hermoso volver a ese lugar. Nosotros pudimos celebrar misa en el mismo lugar donde fue recostado Jesús, el lugar de la paja. Ustedes, yo se los contaba la vez pasada, ¿no? que el pesebre es como una cueva de unos 13 metros de largo por 3,5, 4 de ancho, y es parte de una casa, ¿no? El pesebre era como el garage de la casa donde guardaban los animales, y por eso el buey, el burrito, los animales son los que tenían lugar en ese sitio. Y está la cueva, ¿no? Uno puede entrar ahí, y al costadito hay un hueco que está más bajo en el piso, porque era donde tiraban el pasto, donde se ponía el pasto, el alimento de los animales, donde los animales comían. Y ahí fue recostado Jesús. Bueno, en ese mismo lugar hay un altarcito, y ahí pudimos celebrar la misa. Imagínense, para mí, pensar en ese momento cuando estaba consagrando, ¿no? Y que en el pan y el vino se hacía presente Cristo en su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Ahí estaba Jesús. Sentía como que lo estaba trayendo de vuelta a recostarse al pesebre, ¿no? Era una cosa muy impresionante. Y ahí estábamos todos los peregrinos de acá de la parroquia de la Inmaculada, celebrando la misa, y como los pastorcitos estábamos ahí alrededor de Jesús, ¿no? Fue un momento muy, muy, muy especial. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cómo celebrás la Navidad, la Nochebuena? Inmediatamente mi cabeza se dispara ese momento, porque fue el momento para mí más cercano, más tangible, y más parecido a lo que fue el momento del nacimiento. Fue como volver a estar ahí, es decir, como que la historia se me hizo presente en ese momento para que yo pueda ser parte de esa historia, ¿no? Es la verdad hermoso darnos cuenta que nosotros podemos seguir siendo parte de ese pesebre, no solamente siendo Tierra Santa, ¿no? Sino cada vez que celebramos la misa, porque el Cristo que está ahí en el altar, en las especies consagradas, es el mismo Jesús que nació en Belén. Si me permitís, Jorge, sí, hay claro. una cosa que también eso que vos experimentaste es muy importante para la fe, porque la fe, nuestra fe, es un acontecimiento histórico, no es una idea, no es una ideología, no es un dogma antes que nada, sino es un acontecimiento histórico concreto. Por eso cuando, en este caso, la experiencia de Jorge de visitar y ver ahí el lugar donde tuvo lugar ese acontecimiento, es muy importante. Es muy importante porque nuestra fe nos dice que Dios, el Verbo, tomó carne en un lugar y en un tiempo determinado. Es un acontecimiento.
Es decir, más allá de las ideologías, más allá de las ideas que pueden tener otros, las mismas religiones, nosotros estamos celebrando un acontecimiento que comenzó ya en la historia de la revelación con Abraham hace 4.000 años más o menos, año 1900 a.C. Es decir, va habiendo una historia del pueblo de Dios que se concreta y se hace carne en ese momento. Estamos celebrando un acontecimiento histórico. Dios toma partido históricamente y por eso es tan importante experiencias como la de Jorge. Porque más allá de las ideas que podamos tener, es Dios que toca carne, toca historia, toca lugar. Y vos sabés que se conserva desde el siglo I el pesebre. En el siglo II ya hay un testimonio de San Justino, por escrito, que San Justino era de Palestina, y va al lugar del pesebre y él dice que los habitantes de Belén siguen conservando ese lugar, ¿no? Así que ya en el siglo II hay testimonios escritos, pero desde el siglo I se cuidó, se conservó el lugar de veneración. Claro, y por lo tanto prácticamente no cabe duda, ¿no? Es muy lindo también el saber, como curiosidades históricas, en el año 70 cuando los romanos destruyen Jerusalén y invaden todos los lugares judíos y cristianos, mueren muchos judíos y muchos cristianos, sin embargo algunos quedan para poder dar testimonio posteriormente de los lugares, pero en los lugares donde había restos de sitios que veneraban sobre todo los cristianos y también los judíos. Bueno, los judíos sobre todo tenían el templo de Jerusalén que los romanos destruyeron y hasta el día de hoy el muro de los lamentos es lo que claro, queda. Lo que queda, pero que en realidad es como la pared que sostiene todo lo que es la tierra sobre la cual estaba levantado el templo, ¿no? Y el Santo Sepulcro, el Calvario, bueno, y también el lugar del pesebre, en realidad no son destruidos, sino son ocultados bajo monumentos paganos. Cuando Santa Elena se convierte, y convierte a su hijo Constantino, le pide que quiere a Tierra Santa a rescatar los lugares santos, y ahí empieza la historia del cristianismo, lo que vendría a ser el comienzo prácticamente de la Edad Media, donde Santa Elena empieza a levantar ahí las primeras iglesias cristianas sobre los lugares santos. Es decir, anteriormente no había iglesias, sino estaban los lugares santos en crudo. Los romanos lo ocultan y Santa Elena construye las primeras iglesias bizantinas, ¿no? Claro. Bueno, Santa Elena sobre el lugar del pesebre levanta su iglesia, una iglesia que después es profanada por una revuelta de samaritanos, y el emperador Justiniano es el que va a terminar levantando la iglesia, la segunda iglesia, que se conserva hasta ahora. Y se conserva hasta ahora gracias a los Reyes Magos. Porque había una imagen, yo te conté, ¿no? Sí, imagen lo contaste. Y lo conté en un desayuno también. Sí. Por eso también hasta la iglesia, que es una iglesia antiquísima, imagínate del siglo VI, del 500 y pico, todavía está ahí en pie, ¿no? Así que es hermoso pensar en que los lugares santos y el lugar del pesebre es un lugar histórico, como vos decías, y nos ayuda a superar solamente el otro día leía decía un comentario de un diario, para la mitología cristiana
la estrella de Belén, decían, como si Mitología. fuera una mitología, Claro, ¿no? claro. La mitología son historias que no son reales, son mitos, es decir, son cosas inventadas para fomentar una creencia, una espiritualidad, ¿no? Pero nosotros no creemos en una mitología, no creemos en mitos, creemos en cosas que tienen raíz histórica, que tienen sitios, que tienen lugares en donde sucedieron las Exacto. cosas. Y en ese sentido una pequeña acotación, porque si navegan por internet van a encontrar muchos fake news en esto, especialmente para los más jóvenes tal vez que navegan, que dicen que hay paralelismos entre la religión cristiana que copió de otros mitos, de Isis, de Horus, de los mitos paganos. Los mitos son mitos y la religión cristiana, la fe cristiana, es un acontecimiento histórico. Esos paralelismos son forzados, son paralelismos que quieren, en el fondo, hacer que, decir lo que digamos, esta gente quiere demostrar. Fuerzan para que coincidan y después se sorprenden por los descubrimientos y los paralelismos. Por eso es muy importante lo que dice Jorge. La fe cristiana no es una mitología, no es la copia de mitos antiguos y de egipcios, ni de celtas, es un acontecimiento histórico y los historiadores, comprobable además arqueológicamente, hay un montón de comprobaciones que se pueden hacer históricamente de todo especialmente si uno toma el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, o el primer tomo que es el Evangelio de Lucas, es un historiador escrupuloso y todos los descubrimientos arqueológicos comprueban lo que decía Lucas, por ejemplo, pero no se dejen guiar por esos fake news que quieren establecer paralelismos, ¿sí? El acontecimiento de Jesucristo es único. ¿Querés leer algún mensaje, Sofi? Creo Vamos. que el último fue el de César. Después Graciela dice se escucha perfecto. César, Sí. buenos días. Ahí Mari Castro nos saluda. Después Mónica dice, desde nuestro pesebre, Alex y yo nos unimos a toda la comunidad y saludamos especialmente a los matrimonios. Carlos dice, buenos días Jorge, feliz de compartir estos momentos que enriquecen el alma, dan fuerza al espíritu y vida a nuestros corazones. Viviana dice, mi nochebuena será frente al pesebre, esperando el nacimiento del niño Jesús, regalándole por su cumple todo mi amor y entrega a su causa, tratando de ser una mejor cristiana cada día. Qué lindo. Evelyn dice, que el niño Jesús que está por nacer nazca en cada hogar, en cada familia, en cada corazón, nos llene de amor, salud y paz. Feliz Nochebuena y feliz Navidad. Desde General Ramírez, Entre Ríos. Muchas gracias, Evelyn. Yo quería agregar algo más a lo que ustedes decían. Por favor, Sí, dale, por favor. Que es, no sé dónde lo leí o quién lo dijo, pero decía, los hombres se sorprenden y dicen que el acontecimiento más grande de la humanidad fue cuando el hombre llegó a la luna, pero en realidad el acontecimiento más grande es cuando el Hijo de Dios hizo hombre. Claro, llegó a la tierra. Eso es verdad. Qué maravilla, ¿no? Sí. Ese dicho. Es verdad. Si uno toma conciencia, si uno mira, se toma el trabajo de hacer como reflexión del pesebre. Porque, no sé, a mí me pasaba antes de todo esto, es como, bueno, no me pesebre, ¿dónde está José, María? Lo ponemos, güey, y listo. No es como algo importante. Por ahí es como sacar la mirada tradicional y fijarse en lo que significa, ¿no? ¿Vos ibas a contar algo del güey, del...? Ay, yo iba a hacer la pregunta. ¡Ay! ¡Claudio! ¡Me sacaste mi pregunta! ¡Ah! Te robé la pregunta. ¿Cuál era la pregunta, Sofi? No, es que yo tenía la duda de por qué aparece un buey y un burro en el pesebre. Ah, bueno, es una linda pregunta. Ustedes saben que, como les decía, ¿no? El pesebre es parte de una casa, se conserva toda la casa. Es decir, está toda la casa con las distintas habitaciones y el pesebre es como si fuera el garage de la casa, ¿no? Les voy a leer un texto. Vieron que
que generalmente cuando leemos el Evangelio dice, no había lugar, recostaron al niño en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Ustedes saben que los textos de la Escritura están traducidos del griego principalmente, sobre todo el Evangelio de Lucas está escrito en griego. Y cuando uno traduce también de alguna manera interpretando palabras que como son de otro idioma tenemos que asemejarlas a palabras que son de nuestro idioma. Entonces muchos traducen simplemente lo recostaron en un pesebre porque no había lugar para él en el albergue. Y como yo les decía en otros desayunos, a veces pensamos que el albergue es el albergue de Don Tito, de Doña Rosa, el albergue como si fuera un hotel o una hostería. En el misal, en este misal que es un misal de viaje, donde están todas las lecturas, todos los textos, hay una traducción que a mí me gustó mucho porque creo que esta traducción refleja bien lo que quiere decir el texto. Dice, mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque donde se alojaban no había lugar para ellos, es decir, en la casa donde se alojaban no había lugar para ellos porque las habitaciones estaban ocupadas por la familia y a ellos le armaron, como les contaba la vez pasada, el lugar en el pesebre. El pesebre era el sitio en donde hoy nosotros llamaríamos nuestro garage, ¿no? No sé de qué idioma viene garage, parece francés, ¿no? Y parece, sí. Hay que ver si del francés viene de algún otro idioma. Pero bueno, hoy nosotros llamamos garage al lugar donde estacionamos el vehículo, ¿no? En aquel tiempo el vehículo eran los animales, usaban los animales. Pero ¿por qué un buey y un burro? ¿Por qué no si además nosotros ponemos las ovejas por los pastores, ¿no? Y algunos hasta llevan alguna gallina que hacen poner por ahí en más de un pesebre aparecen gallinas, patos, también gansos. Una vez encontré un pavo real en un pesebre. Pero bueno, para la imaginación siempre hay lugar en el pesebre también. Pero es muy lindo darnos cuenta que el buey y el burro son figuras bíblicas, es decir, aparecen en la Biblia. Sobre todo hay que remitirse al Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, donde Jesús cura a una mujer en sábado y el Señor les responde, hipócritas, porque lo cuestionan por esto, ¿no? Dice, ¿cómo curaste en sábado? El sábado no se puede trabajar, el sábado no se puede curar a nadie, porque es el día del Señor, no se trabaja. Y entonces dice, el Señor respondió, hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, ¿no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber? Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podría ser liberada de sus cadenas el día sábado? Fíjense que Jesús con mucha naturalidad dice, ¿ustedes acaso no sacan de su pesebre a su buey o a su burro para llevarlo a tomar agua? Jesús da por descontado que la gente tiene un buey y un burro. Es decir, el buey y un burro eran los animales domésticos más comunes en una casa y eran animales necesarios. En aquel tiempo había que trasladarse de un lugar a otro, de una ciudad a otra, había que llevar carga. Imagínense que los que vivían en Belén vivían, como les contaba también, a 6 kilómetros de Jerusalén y para ir a hacer las compras solían ir al mercado de Jerusalén. Jerusalén era la metrópolis, era el lugar grande donde encontraban de todo, no solamente lo poquito que podían encontrar en Belén. El lugar del comercio era Jerusalén. Entonces, ir hasta Jerusalén y venirse con todas las compras del supermercado, hoy lo hacemos con el auto. Si vivimos cerca del supermercado... No sé si se quieren ubicar, no es más o menos para que se den cuenta los lugares. Bueno, acá estamos medio lejos, pero no sé si Sofi vos quieres hacer pero algo. Sí, pero para que se den un poco más cuenta de ahí en encarnado. Los voy a tapar. No es el mejor, hay mapas mucho mejores, pero bueno, sirve como para ilustrar lo que está diciendo Jorge. Los voy a tapar. Sí, ahí Belén y Jerusalén, la ven a Belén un poquito más al sur que Jerusalén. Ven cómo está Jerusalén respecto de Belén, son muy cercanas. Y Nazaret está al norte, en otro rey. Está ahí abajito, en el cuadrado blanco, Jerusalén arriba y Belén abajo. Bueno, les decía
imagínense que para ir a Belén a hacer las compras, 6 kilómetros cargando bolsos podían traer muy poquita cosa. Si tenían que traer un poco más, tenían que venir con por lo menos el burrito, con las alforjas. Y a lo mejor si tenían que traer materiales de construcción, porque qué sé yo, tenían un techo que se le estaba medio viniendo abajo, hasta apuntalar alguna cosa, o traer palos para hacer no sé, un corral, sí, esas cosas que son más pesadas, y el burrito era chiquito, lo traían con un carro, con el buey. Eran animales muy necesarios en aquella época. Así que es muy lindo pensar en lo que significaba el buey y el burro en el pesebre, e imaginarnos que el buey y el burro eran parte de lo que se vio en ese momento en el pesebre, o en todo caso los que le cedieron a Jesús su lugar. Por ahí, para que María y José pudiesen alojarse en la casa, y ahí le armaron a ellos la habitación, el buey y el burrito tuvieron que salir afuera y quedarse afuera para que José y María pudiesen tener ese lugar para convertirlo en su habitación y el lugar de nacimiento. Así que son dos personajes muy lindos. Le voy a dar un consejito espiritual que a mí me gusta dar para esta época, ¿no? Todos nosotros tenemos un pesebre en nuestra casa. Este pesebre yo lo tengo armado todo el año. Yo tengo mucha devoción por el pesebre, tengo mucha devoción por lo que significa además, ¿no? Todo esto que estamos hablando. Y el pesebre puede ser solamente un lugar que uno mira, ¿no? O el pesebre puede ser un lugar en donde uno contempla, y contempla principalmente el misterio de Dios. ¿Cómo contemplar el misterio de Dios en el pesebre? Yo creo que el mejor modo es, como yo les decía antes, yo tuve la gracia de poder estar dentro del pesebre y poder conocer el lugar. Pero no hace falta eso, pero sí podemos volar con nuestra imaginación. La imaginación es un don de Dios, así que tenemos que usarlo siempre. Y volar con nuestra imaginación hasta el pesebre. Y a lo mejor ser un burrito, ser un buey, ¿no? Ser un pastor, ser una ovejita, ¿no? Tratar de meternos en un personaje, ¿no? Y estar un ratito en silencio y pensar, bueno, si yo hubiese estado ahí en el pesebre, habiendo escuchado, si soy un pastor, por ejemplo, ¿no? Escuché lo que dijeron los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Les ha nacido un Salvador, es el Mesías, el Señor. Vayan a Belén a ver lo que les fue anunciado. Y ustedes como pastores ya saben quién es el que está ahí, ¿no? No es que van a descubrir algo, sino que acaban de escucharlo y ya lo saben, y entonces tienen que ir a verlo, contemplarlo. Si uno hubiese estado ahí, dentro de la gruta del pesebre, mirándolo al niño, ¿no? Y sabiendo lo que estaba uno mirando, si conmueve tanto mirar el sitio donde fueron los acontecimientos, ¿cuánto más nos debería conmover mirar al niño, ¿no? Y si nosotros podemos volar con nuestra imaginación y poder mirar un ratito al niño. La oración de contemplación es uno de los modos de oración más lindos, ¿no? que podemos tener. No es la oración del que reflexiona, no es la oración del que habla, esa es la oración vocal, está la oración mental, que es la oración de la reflexión, pero está la oración contemplativa. Y yo creo que frente a semejante misterio, la oración más adecuada es la contemplativa, la de hacer silencio, como hizo Dios silencio de su poder, nos decía Claudio, ¿no? Es decir, Dios silenció, invisibilizó su poder haciéndose niño, y en todo caso mostrándonos sí el poder del amor, y en ese silencio del niño recostado en el pesebre, tal vez dormidito, desde ahí Él nos está mostrando todo su amor. A lo mejor callar un ratito delante del pesebre y solamente mirar
y meternos nosotros también ahí adentro, ¿no? ¿Qué se puede hacer un momento de oración en el día de hoy para que la Navidad sea verdaderamente Navidad? Para que podamos celebrarla como correspondería celebrarla, ¿no? No sé si quería Sí, yo comentar quería, en vez de usar mis propias palabras para redondear, me gustaría también que acompañaran este momento de meditación, de silencio que pide acá el Padre Jorge, con un texto, 2 rengloncitos, para que también pensemos esto en palabras de un santo muy, muy importante, un santo de fines del siglo XVII, que es San Luis María Grignon de Montfort, un santo muy mariano. ¿Qué decía? Fíjense, este santo que no está enseñando, no está bajando línea, está diciendo, ¿cómo es posible esto? Está desconcertado este santo, dice, ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso haya optado libremente por vivir una debilidad como esta? Se está refiriendo al nacimiento, a la encarnación y al nacimiento. El Dios Altísimo, está exclamando, convertido en un niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de su Santísima Madre. Nada más. Piensen en esto, piensen en este texto de San Luis María para abrirse a ese misterio de este Dios omnipotente que quiso mostrarnos de qué modo entiende la omnipotencia él, ¿no? Siendo débil, siendo... Es muy linda, les recomiendo también, al comienzo del desayuno pusimos una canción que se llama Ternura de Navidad. Les recomiendo que la vuelvan a escuchar, pongan el desayuno desde el principio, o si no, búsquenla, Ternura de Navidad. Es una hermosa canción para meditar todo esto, ¿no? Donde en esa canción todo el tiempo se muestra lo humano y lo divino del acontecimiento de Navidad. Ahí hay algunos mensajes más, ¿no? Sí. Sofía. Janet dice, gracias por acompañarme en este día tan especial. En mi caso me voy a la montaña, teniendo siempre presente a Jesús. Saludos a todos. Ahí se conectó Noelia también, la saludo. Hola Noé, saludos a Gabriel. Uva dice, buen día Padre Jorge y compañía. Les deseo una feliz Navidad, gracias por estar siempre. Rosa dice, buenos días. Feliz nacimiento del Señor, agradeciendo por las bendiciones que brindan y gracias a Padre Gustavo que llama de 18 años, bendiciendo las velas de Adviento, de Año Nuevo. En estas Navidades, ven ofreciendo a Jesús cada familia sus agradecimientos y luz que resplandece. Más de 80 familias año a año se van sumando y cada vez más pequeñas van quedando por la cantidad de familias que prenden la vela del Señor. María Eugenia dice, abrazo grande, feliz Navidad. Esta vez me toca acompañar a los que están solos. Navidad muy bendecida y especial. Saludamos también a Sebastián, a Carlos, también a María Paula que está conectada. Bueno, hubiese sido lindo también que nos cuente alguno más, cómo va a pasar esta Nochebuena, cómo prepara este momento tan lindo para todos nosotros, para nuestra fe, desde sus casas. Gracias, Carlos, ahí saludando. Feliz Navidad. Y Jorge, yo tenía una última pregunta. A ver, Sofi, sí. Viste que, o Claudio, o el que sea, viste que, bueno, hoy va a ser el nacimiento de Jesús, va a ser su cumpleaños y nosotros vamos a festejar su cumpleaños. ¿Qué le podemos regalar nosotros? Qué linda pregunta. ¿Qué se puede regalar a Jesús? Porque ayer, cuento, el padre estaba hablando con alguien que vos le hacías como un montón de rosas a Jesús y les ponías ahí en el altar. Ah. Siempre. No, yo les contaba, entonces yo pensaba, ¿qué le voy a regalar? Yo les contaba a una persona que me llamó por teléfono, o que hablamos por teléfono y justo estaba Sofi delante, y yo le contaba que todos los años a mí me gusta personalmente armar los adornos del altar, ¿no? Los adornos de flores, ¿no? Del altar. Es algo que no sé, hace muchos años lo hago y es como una devoción y un cariño, ¿no? Un gesto que me gusta tener ese día. Pero bueno, eso es más simbólico. Lo más lindo es pensar
que cada una de esas rosas sea nuestro propio corazón, nuestros propios méritos, nuestros propios logros que con la gracia de Dios fuimos conquistando y que podemos ofrecerle y decirle, Señor, bueno, yo te regalo este pedacito de conversión que logré vivir en este tiempo, o que estoy tratando, por lo menos en mi lucha diaria, de conquistar. Hay un texto de la Escritura que dice, no quiero sacrificios y ofrendas, sino un corazón contrito y humillado, es decir, un corazón que quiere convertir aquellas cosas que todavía no están convertidas dentro del alma, ¿no? Así que acá aparece Vicky Copelo y dice, se le puede regalar nuestro corazón vacío para que lo llene con su amor y paz, para así compartirlo con todos, bendiciones. Ese corazón vacío es una imagen linda que la usan muchos maestros espirituales. El corazón vacío no es un corazón que no tiene nada, sino el corazón vacío es el corazón que se vacía del propio yo, del propio egoísmo, del propio orgullo, Y está muy lindo eso que decís, Vicky, ofrecerle al Señor ese corazón vacío de todas esas cosas que no tienen que estar en el corazón, ¿no? Acá nos está también visitando Marta desde México. Marta Zavala es esta chica que vive en México. Sí. ¿Qué tal? Bienvenida. Compartió un video también de la tilma conmigo. A veces nos intercambiamos y ellos tienen la celebración de la Purísima en su momento cuando nosotros celebramos la Inmaculada. Muchas gracias, Marta, por venir. Bueno, ya se está haciendo la hora, o se hizo la hora. Saludamos a Fabiola ahí, que también se acaba de conectar, a Rosa Hernández, bueno, y a todos los que se fueron conectando a lo largo del desayuno. Esperemos no haber dejado a nadie sin saludar. Clara, Lito, Noelia, Rosa. Bueno, esperemos que todos hayan recibido nuestros saludos navideños. Estoy repasando a ver si no nos quedó nadie en el camino. Bueno, gracias a todos por estar conectados en esta mañana que seguro que cada uno también tiene sus cosas que hacer, pero que bueno, es tan lindo empezar a prepararnos así para vivir esta noche buena. Vamos a escuchar una canción muy linda que la hizo Maxi Dargui, el mismo que nos acompaña durante muchos de los desayunos con la canción Hoy me levanto, esa que pongo siempre cuando hacemos nuestros desayunos, y me gustaría que hoy la escuchemos. Esta canción es una canción que hizo sobre el pesebre y sobre Jesús desde esa figura que es la figura del pastor. La canción se llama Pastor de Pastores y me gustaría que la escuchen y con esta canción tratemos de volver nosotros al pesebre, imaginarnos nosotros como uno de los pastorcitos ahí del pesebre y pidamos al Señor la gracia de poder vivir una Navidad como tenemos que vivirla, ¿no? Llena de Dios, llena de la alegría de sabernos amados por Él, superando también todas aquellas cosas que muchas veces nos entristecen y que puede haber tristezas, pero a veces parece que la Navidad tuviese que traer a nuestra memoria las cosas que nos entristecen, ¿no? A veces es porque hay un poco de nostalgia, a veces porque hay ausencias, pero hay una presencia que es muy fuerte y esa presencia es la que le da sentido aún a nuestras ausencias. Me refiero, cuando hablo de ausencias, muchas veces extrañamos ahí a nuestros abuelos, a nuestros padres, a algún hermano, algún familiar que ya no está, algún amigo que perdimos. Este año el tema del coronavirus seguramente será un tema que a muchos los ha tocado de cerca, pero me gustaría recordarles esto, ¿no? Jesús vino como aquel que viene a llenar nuestra vida de esperanza, porque desde que Él se hizo hombre, el hombre y Dios se han unido para siempre, y por eso para el hombre es posible la eternidad. Y cuando miremos a Jesús, pensemos,
a ese Jesús que estoy mirando es al mismo Jesús que aquel ser querido que está en el cielo está mirando. Y en Jesús que nuestras miradas se encuentren. Que en Jesús se encuentre la mirada de aquel que ya no tengo al lado mío, pero lo tengo tal vez más cerca de lo que puedo imaginar. Que en Jesús nos encontremos todos en el pesebre, los que lo estamos contemplando desde aquí abajo, desde la iglesia peregrina, desde la tierra, y nos encontremos también en el pesebre, en Jesús, con todos aquellos que están viniendo al pesebre desde el cielo, ¿no? Jesús es el que a todos nos une en un mismo lugar, y hace que las distancias o las separaciones no sean tales. En Él nos podemos volver a unir todos y podemos sentir esa unidad que hoy Él quiere traernos si verdaderamente tenemos puesta nuestra mirada en Él, ¿no? Así que bueno, vamos a pedirle a Jesús que nos ayude con su gracia a poder vivir de esta manera la Navidad y principalmente con el espíritu de alegría que la Navidad debe tener. La noche estaba fría como